Tenemos el gusto de saludar a Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, que está en línea telefónica con nosotros. Palazzo, ¿cómo le va? A Mariano Martín y el equipo de Tomedaca lo saludamos. Hola Mariano, un gusto saludarlos y saludar a todo el equipo. Palazzo, ¿cómo están parados los trabajadores bancarios, los trabajadores en general? Recién hablábamos con el ministro de Trabajo y la verdad que nos dio un panorama bastante completo desde la perspectiva del gobierno nacional. Me gustaría ahora un panoramita breve, una síntesis de cómo está viendo la situación actual con la crisis económica y la pandemia. Bueno, con relación, lo primero, el tema sanitario, con preocupación por la cantidad de contagios. Está claro que supuestamente estamos en un pico del contagio y claramente me parece que es lo primero que tiene que atender el Poder Ejecutivo Nacional, y en materia sanitaria se ha conducido bastante bien, viendo comparativamente con otros países de la región lo que ha pasado. En segundo lugar, y atendiendo específicamente a tu pregunta, yo claramente veo con preocupación lo que va a pasar en la pospandemia. Está claro que los números que ha dado el ministro en días anteriores con la caída de puestos de trabajo, de empleo, es grande. El hecho de que se tenga que renovar por 60 días esa posibilidad de las suspensiones con una rebaja salarial también es un hecho que da cuenta de que no va a funcionar plenamente la economía cuando esto vuelva a cierto grado de normalidad. La economía a veces uno futboleramente lo plantea como si fuera un estadio de fútbol, un partido un viernes o un sábado a la noche, cuando se te apaga la luz y quedas a oscuras. Cuando vos volvés a subir la palanca para la luz, no se prenden todos los focos de la cancha juntos, se empiezan a prender en una torre 4 focos, 5 focos en otra, hasta que recobra un ritmo. Ese ritmo y recobrar ese ritmo significa que son compatriotas nuestros que no van a tener empleo o van a tener menos cantidad de horas de trabajo, con lo cual van a tener menos ingresos, y eso claramente es preocupante. ¿Y qué se imagina? Porque recién el ministro de Trabajo nos decía que en comparación con otros países la caída del empleo en la Argentina hasta ahora ha sido menos dramática, si se quiere, de alrededor del 2,7%, comparado con otros países que han caído 9, 10, 15%. Sí. ¿Qué se imagina usted? Mirá, en principio acuerdo con lo que él plantea. Está claro que las consecuencias económicas en otros países han sido sumamente duras. Hay países de la Europa Central que lo que decidieron las empresas fue echar a los trabajadores y tirarle esta responsabilidad del desempleado al Estado. En este caso el gobierno ha tenido una buena política al implementar el tema de los ATP, porque en cierta medida le permite a las pequeñas empresas, a los que están teniendo mayores dificultades, mantener su dotación de personal, cuestión que cuando se reactive el tema laboral, el tema económico, los trabajadores tengan la continuidad en la empresa donde estaban trabajando. Está claro que tenemos menos consecuencias que otros países, y eso es alentador. Lo que hay que decir es cuál es la realidad. 2,5% de una cantidad de gente grande que queda sin empleo, que se suma ya a una deteriorada situación social que tenía la Argentina cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández. Y la situación de los bancos puntualmente, le quiero preguntar por dos dimensiones. Por un lado, siempre pareciera ser que los bancos quedan a salvo de las grandes crisis, mientras todos los sectores se rompen directamente durante la pandemia, quedan con cero facturación. Los bancos, hay que decirlo, han continuado con su actividad, pero también al mismo tiempo ha habido muchos trabajadores bancarios que sufrieron y que se han contagiado de coronavirus. Me gustaría que nos comentara desde esas dos perspectivas. Sí, bueno, la situación financiera, económica de los bancos no es toda igual. Los bancos más pequeños tienen muchas más dificultades, son bancos que no tienen una captación de depósito grande para prestar y generalmente recurren a la mesa de dinero, al mercado de capitales para obtener fondos y poder prestar. Hay una disposición del Banco Central por el cual no se pueden hacer cobranzas, o había que dar un periodo de gracia de 90 días, refinanciar deudas en 12 meses después o en 9 meses después, no recuerdo bien la resolución, lo cual le impide tener una dinámica en la parte del negocio de esos bancos como la que venían teniendo, con lo cual la situación es como la del resto de las empresas de la Argentina, quizá un poco más aliviada porque han tenido más ganancias años anteriores, pero no es una situación cómoda.
Los grandes bancos también han tenido una caída en cuanto a las tasas de rentabilidad, y hoy hay que hacer un análisis en función de inflación y el rol de rentabilidad que tienen esos bancos, y seguramente están por debajo del nivel de inflación, con lo cual eso impacta en el patrimonio de las entidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que han ganado en los años anteriores les sirve para tener espalda suficiente para aguantar esta crisis. En algunos casos, en otros saldrán más o menos, y en otros terminarán en rojo hasta que puedan reencauzar la relación, ¿no? Y todo dependerá de la situación económica. Por un lado, ese análisis en materia de lo que es la actividad financiera, y por otro lado, también decir que si bien se ha atendido, es con cierta capacidad limitada, porque es con turno, no es lo habitual en cómo funciona un banco. Lo otro es, para decir, es que claramente el trabajador bancario ha hecho un gran esfuerzo, creo no reconocido, porque cuando veo las publicidades del gobierno y cuando veo las publicidades que hacen todos, siempre se olvidan de los bancarios, y la verdad que me da mucha bronca y tengo que decirlo, ¿no? Porque el sistema financiero está atendiendo desde el 3 de abril a más de 20 millones de personas por mes. Debe ser la actividad que más atiende, contabilizando que hay 14 millones, casi 15, 14 millones de algo de beneficios previsionales, sociales que paga el Estado a través del ANSES, más los beneficios provinciales que se pagan, más ahora la incorporación en los bancos de todos los IFE que se cobraban antes por cajero automático y por correo argentino, sobradamente supera los 20 millones de atenciones de personas por mes del sistema financiero, y eso provoca, entre otras cosas, contagio en los trabajadores. La estadística que tenemos al día jueves pasado, no tengo la de ayer, era 383 trabajadores infectados en toda la República Argentina. El 92% corresponde al AMBA, a lo que sería la zona de AMBA. De esos 382 trabajadores hay 100 recuperados. Hay entre 60 y 70 que nosotros los consideramos compañeros nuestros, porque son empresas tercerizadas que deberían ser bancarias, pero bueno, no lo son por decisión de los bancos, los tienen tercerizados, que son trabajadores de limpieza y seguridad, y el resto está transitando su recuperación. Por lo menos no tenemos casos de terapia ni casos extremadamente graves. Y hemos tenido el fallecimiento de 2 compañeros, uno de limpieza de una sucursal de un banco acá en Capital, y otro compañero de una entidad financiera que en ese caso no tuvo contagio por ir a trabajar porque estaba en su periodo de aislamiento porque era persona de riesgo. Palazzo, ¿qué tal? Soy Patricia Bali. Hola Patricia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Los contagios en esos casos, ¿creen que se da? Es muy difícil, ¿no? de definir cuándo, en qué momento uno se contagia, pero digo, ¿se dan por el ámbito laboral? ¿Están funcionando los protocolos o cree que hay algo que esté fallando? Es muy variado, es muy variado. Al principio tuvimos inconvenientes con todo el tema de los protocolos sanitarios. Inclusive el sindicato con recursos propios dispuso la compra de 50.000 barbijos para repartir entre los compañeros, 30.000 máscaras faciales, alcohol en gel. Al principio fue tumultuoso. Después logramos un acuerdo mediante el cual se firmó un protocolo de seguridad que debo reconocer que está por encima de la media de otras actividades. Y es variado el contagio. Nosotros estamos haciendo un seguimiento ahora por banco y también por situación de contagio, y por situación de contagio tenemos compañeros que se contagian haciendo teletrabajo porque debe tener algún familiar o contacto estrecho con algún enfermo, o salió a hacer alguna compra en un negocio de cercanía y se contagió. Tenemos compañeros que por la utilización del transporte público también les ha pasado, y no es tanto el tema por la atención al público directo, digamos que no es un factor que uno pueda decir es excluyente este ítem, es un ítem más dentro de varios ítems. Y quería consultarle por cómo están pensando que va a ser el día después, ¿no? de la pandemia, o cómo va a ser la transición, porque se ve que los bancos, bueno, están hablando de mayor digitalización, de obviamente fortalecer todo lo que sea el home banking. Si ustedes creen que ahí hay algún riesgo para las fuentes laborales a futuro. Mira, el teletrabajo está claro que era una modalidad incipiente en varias actividades, entre ellas la nuestra, pero que tuvo un desarrollo de golpe producto de la pandemia que adelantó 3-4 años, una realidad que probablemente hubiera pasado en 3-4 años. Ese trabajo necesariamente tiene que estar regulado, por eso celebro que el Congreso de la Nación esté sancionando una ley
en este sentido que ponga un piso mínimo de derecho y después cada convención colectiva de trabajo en su negociación paritaria tiene que articular por actividad cuáles son las condiciones de ese teletrabajo. En principio, yo discrepo cuando escucho al sector empresario que dice que la reglamentación o legislación del teletrabajo va a ocasionar la pérdida de puestos de trabajo que se van a generar o que se generan con el teletrabajo. Eso es mentira. Lo que están haciendo no es que están generando nuevos puestos de trabajo, están externalizando el puesto de trabajo que antes estaba en una oficina, lo están externalizando a la casa. Entonces no hay generación de nuevos puestos de trabajo. Está bien que se regule porque cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo era una modalidad que prácticamente no existía. Entonces, como una actividad nueva es lógico que se quiera y se deba reglamentar. El tema central de esto es qué pasa con el trabajador después que está en su casa, ¿no? La posibilidad de revertir la decisión y que vuelva a trabajar en un espacio físico de la empresa. Desde el punto de vista gremial, claro que trae serios problemas, porque perdés el contacto fluido que tenés adentro de la empresa con el trabajador y con su núcleo de compañeros, inclusive de él mismo con sus compañeros, porque vos le perdés el trámite, es más fácilmente presionable un trabajador desde la casa que en el conjunto o en el colectivo de su puesto de trabajo. Algunos expertos, Palazzo, hablan de a ver si me sale bien el término, la deslaboralización de los trabajadores, es decir, se les retira esa condición de trabajador que muchas veces se reconoce como un par del otro, que tiene a un referente que habla en su nombre con la empresa. Sí, acuerdo con ese concepto, es decir, es más, vos tenés una dificultad en el ejercicio de tu labor durante tu jornada de trabajo y le consultás a un compañero, le consultás a un superior cómo hacer tal o cual operación o por qué tenés tal o cual problema en tu computadora en el caso de un bancario. Cuando estás en tu casa, estás en OJ y con el perro al lado, ¿viste? Es difícil que te contesten, ¿viste? Con la rapidez que vos tenés que trabajar en alguna medida. Está claro que es una actividad que se instaló y que tenés que regularla, eso no implica que uno no analice también el carácter nocivo de esa actividad. Y lo que es peor es que después, ¿cómo llevas un control? Si no tenés una buena reglamentación, ¿cómo llevas un control de que ese trabajador después no te lo despidan y ni siquiera te enteres como entidad gremial? Salvo que te mande un mail y te diga, me despidieron. ¿Cómo te enterás, por ejemplo, que ese trabajador siga siendo, en mi caso, un trabajador bancario? Si después de golpe contrataba una empresa y que paga 10 veces menos salario y termina haciendo el mismo trabajo un bancario desde su casa. Por eso digo, tiene que tener una fuerte regulación. Me parece bien que los legisladores pongan un piso de regulación y después cada organización tenga que discutir las condiciones de su actividad, ¿no? Palazzo, estamos en comunicación telefónica con Sergio Palazzo, él es secretario general de la Asociación Bancaria, y recién hablábamos con el ministro Claudio Moroni de algunos de los conflictos más salientes de los últimos tiempos. Nos referíamos al de Mercado Libre, puntualmente, y yo me acordé que en el caso de Palazzo tuvo su encontronazo con Marcos Galperín, con la compañía de Mercado Libre, desde la rama de Mercado Pago, si no me equivoco. ¿En qué quedó ese conflicto y cómo vio usted, como dirigente sindical, el conflicto entre camioneros y la compañía? Es un tema apasionante para tocarlo. Y aparte está lindo enmarcarlo dentro de lo que fue la reunión de los empresarios de AEA con la CGT, estaba Galperín. Vamos por parte. La empresa de Mercado Libre, primero una aclaración, ¿no? Más allá de mi amistad y mi afecto con Hugo y con Pablo Moyano, poco menos que demonizados y satanizados por una protesta reclamando por los trabajadores. No me voy a meter en el tema interno del encuadramiento porque son dos organizaciones gremiales y hay un mecanismo para resolverlo. Pero se lo acusó a los Moyano como en su momento se me acusó a mí de extorsionadores, de chantajistas, de que atentábamos contra las empresas que generan empleo, etcétera, etcétera. Y digo yo, que la organización gremial reclame por el encuadramiento de los trabajadores chantaje, pero que Galperín amenace sistemáticamente que si le quitan los privilegios que tiene en la Argentina lleva su empresa a otro país, no es chantaje. Pareciera ser que desde algunos comunicadores sociales no se mide con la misma vara una presión que ejerce uno contra una presión que ejerce otro. Será por la jugosa pauta publicitaria que paga Mercado Libre en varias empresas mediáticas, ¿no? Lo segundo para hablar es
Galperín hace un uso excesivo de la ley de software antes y de la ley del conocimiento después, que le permite tener exenciones impositivas. Entonces, resulta francamente ilógico que un trabajador pague más impuestos a las ganancias que Galperín, que las pymes paguen el doble de lo que se paga de cargas sociales respecto a lo que paga Galperín. Yo entiendo que cuando hay una actividad incipiente, generalmente en el mundo tienen algún tipo de beneficios impositivos, pero me cuesta entender que una empresa que hoy está valuada en más de 50.000 millones de dólares en Wall Street tenga ese tipo de beneficio en detrimento de los trabajadores a los que no encuadra correctamente para pagarle los salarios que corresponden a la actividad, como en el caso de Mercado Pago con bancarios, o en otros casos que le estén reclamando, porque no solamente es Moyano, también creo que hay otros sindicatos dando vuelta aparte por otra rama de actividad que tiene. Yo lo que digo en este caso es que Galperín debería tener el tratamiento que tiene cualquier hijo de buen vecino y que pague los impuestos como corresponde y que encuadre a sus trabajadores y que se deje de presionar con que si no sigue teniendo esos beneficios, él se va de la Argentina. No le hace bien al empresariado que haya ese tipo de empresarios en esas condiciones, porque los perjudica también a ellos. Váyase uno a preguntar en el sistema financiero, por más que se queden callados los dueños de los bancos, en la intimidad viven criticando las prebendas que tiene Galperín y que actúa como banco sin ser banco. Que no lo digan públicamente y se sienten en una misma mesa, será una cuestión de ellos. Pero en la intimidad, cuando se reúnen con nosotros en el sindicato, cuando discuten con nosotros, cuando discuten en el central, son permanentes las quejas. Entonces le hace mal inclusive al propio empresariado eso. En el caso nuestro no solo es Galperín, porque si no sería limitarlo a una persona, a una empresa, nosotros sostenemos y para eso ha trabajado nuestro equipo, inclusive el otro día le adelanté al ministro Moroni que iba a hacer la presentación, donde nosotros reclamamos que todos aquellos que tienen ese tipo de actividad financiera son trabajadores bancarios y vamos a reclamar el encuadramiento. Está prohibido la toma de ahorro público, solo lo puede hacer un banco. Y si a vos te abren una cuenta, te depositan en esa cuenta y desde esa cuenta después, con ese dinero que tienen acumulado, dan préstamo, eso es un banco. Y el Banco Central tiene que decir algo también respecto a esto y categorizarlos como banco. Con esto se allanaría bastante la discusión del encuadramiento después. Palazzo, perdón, y discúlpame, un pequeño detalle que quería agregar cuando dije la reunión de los empresarios de AEA con la CGT en el que estaba Galperín. Mirá, los empresarios de AEA en la serie de coincidencias que encontraron con la CGT hablan del equilibrio fiscal. ¿Me explican cómo es que dicen eso? Y por otro lado, algunos de los que estaban ahí le piden plata al Estado para pagar los sueldos a través de los ATP. ¿Me explican cómo es eso del equilibrio fiscal? Y está sentado Galperín, que vive de privilegios que le brinda el Estado con disminución impositiva en ganancias, en cargas sociales. ¿De qué equilibrio fiscal hablan cuando hablan de esto para salir de la crisis económica? Palazzo, no, le quería consultar por lo que decía de cómo, o sea, si toman fondos y abren una cuenta, son un banco. Mercado Libre opera con Banco Industrial. Sí. ¿Hay alguna entidad, digamos, alguna plataforma que lo haga de forma directa? Y con el directa? HSBC creo que también está actuando ahora. Sí, pero por eso usted detecta que hay operaciones que son de forma directa, que no interviene un banco. Sí, porque hay operaciones en las cuales te dejan una cuenta dentro de Mercado Libre, por supuesto. Y hay préstamos que te otorgan desde Mercado Libre, los préstamos no te lo otorga el Banco Industrial, te los otorga Mercado Libre. Bien, ahí estábamos. Yo estaba escuchando de fondo porque me parecía que había un ruido de fondo y que era la caída de la pauta de Mercado Libre que nos había puesto la semana pasada. Le agradecemos mucho por eso, pero de todos modos fuera de eso, quería ahondar en la cuestión de la reunión de AEA con la CGT, porque, a ver, fue una foto llamativa desde varios puntos de vista. El primero de ellos, ver en una misma reunión, aunque su carácter fue virtual a través de la aplicación Zoom, a empresarios como Héctor Manieto de Clarín, el propio Marcos Galperín de Mercado Libre, Paolo Roca de Techin, Luis Pagani de Arcor, los bancarios, Enrique Cristofani, bueno, banqueros, perdón, Enrique Cristofani, entre otros. Y eso ya de por sí fue muy llamativo, pero desde mi perspectiva fue también muy llamativo el tenor del documento, que
consensuaron o que conversaron durante esa instancia la cúpula de la CGT con AEA, porque hablaba de rebajas impositivas, porque hablaba de la necesidad de un acuerdo con los acreedores externos, hablaba... Equilibrio fiscal y reinserción de Argentina inteligente en el mundo. ¿Cómo lo vio el documento y la foto, las dos cosas? Mira, la CGT se ha reunido con varios espacios económicos, políticos, y está bien que lo haga, ¿no? Porque así como se ha reunido con AEA, se ha reunido con Cejera, con varios. A mí me parece que lo que le está haciendo falta a la CGT es reunirse para adentro, en un plenario de secretarios generales, porque ha tenido diversas reuniones para analizar la pospandemia, pero no ha convocado al plenario de secretarios generales para saber qué pensamos los secretarios generales de cada actividad. El Consejo Directivo de la CGT está integrado por 35 miembros, creo, de los cuales deben haber renunciado un tercio, mínimo. Lo segundo, el documento que se dice que se acordó, yo traté de rastrearlo al documento con firma, pero no lo encontré, pero sí encontré las características de ese documento a través de los medios, que sí es como tal cual lo plantean los medios. Cuando se habla de equilibrio fiscal, cuando se habla de inserción inteligente de Argentina en el mundo, y el otro punto que hablaban era equilibrio fiscal y quita o excesiva carga tributaria, en realidad es el programa económico que AEA le presentó a Macri, nada más que le falta agregarle la flexibilización laboral, y con el que acompañó el gobierno de Macri. No sé si los compañeros de la CGT habrán podido incluir la prohibición de despido, que después salió por decreto ayer, o el tema de la doble indemnización, mejor dicho, pero me parece que debería haber tenido una mirada mucho más amplia. Ojalá la tenga, porque no tengo el documento, vuelvo a decirlo, me he referenciado solamente en lo que han salido en los medios. Pero equilibrio fiscal, inserción inteligente de Argentina en el mundo y rebajas impositivas, sumado a flexibilización laboral, era el programa que AEA le presentó a Macri y que Macri ejecutó. En realidad es un compendio de buenos deseos, excluyamos el tema de la reforma laboral, que aparentemente no se trató ahí, pero esos 3 puntos es un compendio de buenos deseos casi pueril. Todos podemos estar de acuerdo con que haya rebaja impositiva y equilibrio fiscal. Ahora, me decís cómo haces para adelgazar si seguís comiendo igual, es más o menos lo mismo, quiere decir que tenés que dejar de comer. Entonces lo que digo es, en este caso, que es un compendio de buenos deseos casi pueril, pero todos sabemos a qué se refieren los grandes empresarios cuando hablan de disminución de la presión tributaria y equilibrio fiscal. Significa que luego van a pedir flexibilización laboral y que el ajuste lo pagan los trabajadores. Y prueba de ello es el concepto que te volqué recién cuando te digo de qué equilibrio fiscal hablan, si los primeros que le piden plata al Estado son las grandes empresas para pagar ATP, y habían varios de los que estaban sentados ahí que pagan los salarios con los ATP que le da el gobierno. Está sentado Galperín, que no termina de pagar los impuestos que paga un trabajador en ganancia o que pagan las pymes en seguridad social. Entonces, es un discurso para que otro lo cumpla, no para que lo cumpla la parte que debería cumplirlo porque tiene más recursos. Esa es la sensación que me quedó de esa reunión. Y que la CGT, dentro de su ronda de conversaciones, sería importante que convoque un plenario de secretarios generales, aunque sea virtual, para que cada uno desde su actividad también le aporte los elementos suficientes a la CGT para que cuando se siente en esas mesas tenga un panorama global. Le contamos a los oyentes, estamos en comunicación con Sergio Palazzo de la Asociación Bancaria, que en 3 semanas debía renovarse la conducción de la CGT, debía haber un congreso de cambio de autoridades, etcétera, etcétera, y esto quedó frenado, por supuesto, por la pandemia, y con la extensión de los mandatos, quedó implícito en la extensión de mandatos que dispuso el Ministerio de Trabajo, entre otras resoluciones de gobierno. Esto aparentemente va a pasar ahora para el año que viene, con lo cual la jefatura de Héctor Daer, Carlos Acuña y el actual Consejo Directivo queda implícitamente prorrogado. ¿Usted cree que de todos modos, a pesar de que están parados por este paraguas legal, la CGT debería anticipar o debería avanzar en una renovación, o le parece que es correcto que continúen las actuales autoridades hasta la salida de la pandemia? Mira, a mí me parece correcto que se cumplan los mandatos, ni irse antes ni irse después.
en primer lugar y como definición. Segundo, está claro que estamos en una situación extraordinaria, de una gravedad impensada, única, porque nadie preveía una pandemia, y que hay que allanarse a determinadas disposiciones en donde no podés tener grandes conglomerados de personas que puedan ser transmisoras de un virus, demás, eso lo entiendo. Sí creo que después del 30 de septiembre, que es cuando estableció el Ministerio de Trabajo la fecha final para no hacer reuniones, congresos y plenarios, debería haber un gesto importante de parte de todos los compañeros de la CGT de buscar un camino de unidad que encuentre una síntesis a lo que es el movimiento obrero hoy, que tiene varios fraccionamientos. Y también debería producirse la discusión de lo que generosamente planteó la CTA de Yasky, que es su reincorporación nuevamente de los sindicatos al ámbito de la CGT. Creo que se pueden adelantar los tiempos en aras de hacer una defensa correcta, integral y unida de los intereses de los trabajadores antes que llegue marzo. Muy breve y para terminar, Palazzo, nos queda poquito tiempo, pero sabemos que es un año particular por muchísimas razones. La sanitaria es la más importante de ellas y que las paritarias están todas demoradas. Sabemos también que la Asociación Bancaria avanzó en un acuerdo salarial con los bancos, pero quería preguntarle si, desde su perspectiva, los trabajadores argentinos se van a resignar a otro año de pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que hoy hay una realidad que golpea muy fuerte el trabajo en la Argentina y a los trabajadores, que es esta pandemia. Hay muchos trabajadores cuyas empresas no están abiertas, cuyos comercios o negocios no producen ventas, y me parece que va a ser un año extremadamente difícil para poder mantener el sistema de paritarias en forma normal. Creo que va a ser un sistema que durante un tiempo va a tener cierta normalidad. En nuestro caso, hemos hecho un acuerdo salarial que viene cubriendo todos los meses la inflación. Al mes de junio los trabajadores bancarios, como el acuerdo ha sido retroactivo a enero, no han perdido contra la inflación. Y a partir de julio tampoco, que empieza el tercer trimestre del acuerdo, tampoco van a perder. En octubre, que es donde puede haber algunos vaivenes en la economía, por lo que dicen los economistas, porque se reacomoden precios y demás, nosotros ahí nomás tenemos la cláusula de revisión en noviembre, cuestión que en nuestro caso probablemente, y aspiro a que así sea, vamos a seguir sosteniendo el poder adquisitivo. La realidad de cada actividad y de cada sector la marcará la actividad económica de ese sector y lo que puedan llegar a hacer los compañeros. Claro que los dirigentes sindicales van a querer todos mantener el poder adquisitivo de su salario, y también somos conscientes los dirigentes sindicales, cuando lo que está en riesgo es el empleo, saber negociar esa situación para tratar de preservar el empleo y acomodarlos tanto quizás más adelante de lo que se pueda llegar a perder hoy. Palazzo, siempre un gusto para nosotros charlar, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a ustedes como siempre, un abrazo grande y hacía tiempo que no charlábamos, así que un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria.